Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Armando Chávez Sayona, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Acapulco de la carrera Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software. A continuación les hablaré de un tema de la materia Matemáticas para Ingeniería 2, impartida por el profesor Jonathan Jesús Mariche Bernal. Vamos a hablar sobre la aplicación de una ecuación diferencial ordinaria en la vida cotidiana. La definición formal de una derivada puede ser que es un límite matemático o que representa una razón de cambio, también que permite obtener la pendiente de una recta tangente. Estas tres formas son válidas para definir una derivada. Ok, la derivada en una taza de café. Tomar una deliciosa taza de café caliente involucra un fenómeno que todos conocemos llamado enfriamiento. ¿Y qué es el enfriamiento? Pues el enfriamiento es la disminución de la temperatura de un cuerpo o un lugar conforme pasa el tiempo. Y aquí nos dan un ejemplo de una taza de café en donde su temperatura es de 75 grados, mientras que la temperatura del ambiente es de 24. Y un dato que nos dan es que al paso de 3 minutos, la temperatura inicial del café de 75 desciende a 61 grados. Y nosotros al decir esto, pues vamos a decir a los 6 minutos, pues va a tener una temperatura de 47 grados. Y esto es incorrecto, ya que si nosotros seguimos la temperatura como una constante lineal, pues vamos a decir que en 18 minutos la temperatura de la taza va a ser de menos 9 grados. Y pues eso es incorrecto, ya que en una temperatura ambiente de 25 grados no puede llegar a enfriarse a tal grado de estar en grados bajo cero, que sería menos 9 grados centígrados. Por lo tanto, podemos decir que las variables del fenómeno del enfriamiento no se comportan de manera lineal. Es aquí cuando nos encontramos con dos preguntas: ¿cómo se relacionan las variables tiempo y temperatura? ¿Y cómo podemos estimar las verdaderas temperaturas? ¿Cómo es que vamos a saber qué temperatura va a tener la taza de café al minuto 6 o al minuto 18? ¿Cómo se relacionan el tiempo y la temperatura para calcular la temperatura del café? Es aquí cuando nos encontramos con la ley de enfriamiento por Isaac Newton, la cual dice que la rapidez a la que cambia la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la del medio que lo rodea. Es decir, conforme pasa el tiempo, la temperatura del objeto, en este caso la taza de café, va descendiendo cada vez más lentamente. Como lo había dicho, no es de manera lineal ni uniforme, es decir, a cada paso de los minutos la temperatura baja más lento hasta llegar a encontrarse igual que la temperatura ambiente, que por ejemplo de la taza de café que estaba de 75 grados, va a ir bajando al paso de los minutos cada vez más lento hasta encontrarse a nivel de la temperatura del medio de 25 grados. Una vez sabiendo esto, ahora nos dicen que una ecuación o modelo matemático que representa lo que sucede en un fenómeno natural de calentamiento o enfriamiento es clasificada como una ecuación diferencial. Lo que se espera obtener no es un número, sino una función que cumpla con esta condición. Es decir, lo que nosotros vamos a encontrar será una función la cual nos permita calcular la temperatura del café en distintos minutos. Por ejemplo, a qué temperatura se encuentra en el minuto 15 o en el minuto 30, en el minuto 2. En el tiempo que nosotros deseamos calcular, la función lo tiene que cumplir. Y aquí nos dan que dt sobre dt minúscula, en donde la t mayúscula es la temperatura y la t minúscula es el tiempo. Entonces tenemos un cambio de temperatura conforme va pasando el tiempo. Es igual a la temperatura del objeto menos la temperatura del medio, que es T menos Tm.
Finalmente, para convertir la expresión matemática en una ecuación, se expresa la proporcionalidad mediante la constante K, y es donde aquí la T menos Tm pasa a estar entre signos, entre paréntesis, perdón. Ahora sí vamos a aplicar la teoría básica de ecuación diferencial. Tenemos que la temperatura del objeto es igual a la temperatura del ambiente más una constante que multiplica el exponencial de una constante K por la variable tiempo. Y una forma de llamarla a esta solución es solución de la ecuación diferencial, o también función solución o fórmula mágica, ya que nos permite predecir el comportamiento de la temperatura del café. Ok, los datos iniciales que nos dan son la temperatura del medio, que es 24 grados, la temperatura inicial de la taza de café, que son 75, y al paso de 3 minutos es una temperatura de 61 grados. Es aquí cuando nosotros podemos sustituir el Tm por el 24, la C y la K, pero la C y la K más adelante les enseñaré cómo es que llegamos a estos valores. Por ahora solo los tomaremos. Ok, en el ejercicio 1 nos piden que calculemos la T minúscula, o sea, el tiempo en 18 minutos. En 18 minutos, ¿a cuántos grados se va a encontrar la taza de café? Pues entonces sustituimos. La T minúscula está multiplicando el menos 0.106 por 18. El resultado es 31.5 grados. Es decir, la temperatura del café al minuto 18 será aproximadamente 31.5 grados. En el ejercicio 2 ahora nos piden calcular la T mayúscula, o sea, la temperatura de la taza. Es igual a 56. Un ejemplo, por así como bien decía, que es de la vida diaria o cotidiana, que una persona diga que le gusta tomar el café a 56 grados, en cuánto tiempo tiene que esperar o pasar para que la taza de café de 75 baje a 56 grados. Para esto vamos a sustituir la T mayúscula por 56 y el resultado es T tiempo igual a 4.39 minutos. La temperatura del café será ideal, o sea, será de 56 grados entre el minuto 4 y 5, ya que es un aproximado. Ahora ya sabemos cómo calcular la temperatura con el paso del tiempo. Es por eso que una vez más tenemos la tabla que teníamos al inicio, pero ahora ya sabemos cómo calcular el tiempo de 6 minutos y de 9. En 6 minutos es una temperatura de 50.8 y en 9 minutos 43.4 grados. La derivada en una taza de café, parte 2. Para la parte 2 analizaremos a detalle dos grandes preguntas. La pregunta número 1 es ¿cómo llegamos de esta ecuación diferencial que teníamos al inicio? Llegamos a la solución con lo que sería CE, KT, que esto de dónde salió la C y la K. Para eso, la respuesta es por el método de variables separables. Aquí separamos lo que sería la T mayúscula de la T minúscula, la temperatura y el tiempo, y como aquí está el tiempo dividiendo a la temperatura, pasa del otro lado multiplicándolo. Una vez hecho esto, ahora vamos a pasar esta T mayúscula menos temperatura del medio ambiente hacia el otro lado, y aquí está multiplicando, entonces pasa dividiendo al dt sobre T menos M igual a K dt. Una vez teniendo eso, vamos a integrar. Lo que nos queda como resultado el logaritmo natural de T menos Tm igual a Kt más la constante de integración. Ahora lo que hacemos es poner aquí la E del logaritmo natural, T menos M igual, y la E también se le agrega al otro lado. De los dos lados agregamos la E. Y la fórmula que vamos a ocupar es la E Kt
más C. Y lo que hace esta fórmula es que separa los dos valores en variables distintas, EKT más C. Es por eso que aquí nos queda T menos M igual a EKT más C. Y ahora vamos a despejar, la T, y esta TM está restándola, pasa del otro lado sumándola, y aquí nos queda como CEKT, y es así como llegamos y encontramos la primera pregunta. Para la parte 3, ahora vamos a encontrar la segunda pregunta, que es cómo a partir de la función solución o la fórmula mágica que vimos anteriormente, cómo obtuvimos los valores de C y de K, que C vale 51 y K vale menos 0.106. Para hacer esto, sustituimos aquí la temperatura M, o sea del medio, que es 24, y la temperatura inicial de la taza de café, que es 75, y el EKT, pues eso se elimina y despejamos la exponencial, que nos queda 75 igual a 24 más C. El 24 está sumando a la C, pasa del otro lado restando al 75, por eso nos queda 75 menos 24, esa resta es igual a 51, y es así como encontramos la C igual a 51. Ahora, para encontrar la K, lo que hacemos es sustituir también aquí dentro de la fórmula la C. Entonces ya sabemos tres valores, que es la temperatura inicial, la temperatura del medio y la constante C. Ahora nos queda por encontrar la constante K. Para eso lo que hacemos es, mediante los datos iniciales en el minuto 3, el tiempo 3, entonces aquí en el tiempo 3 es 61 grados, y acá la T minúscula sustituimos por el 3. El 24 más 51, aquí está sumando, lo pasamos a restar, 61 menos 24, y el 51 está multiplicando a la E, por eso pasa dividiendo, y eso nos queda 37 sobre 51 E K a la 3. Una vez teniendo esto, vamos a poner los logaritmos para simplificar la función de cada lado, y es así como nos da menos 0.320.907 igual a 3K. Y para despejar la K, el 3 lo está multiplicando, pasa dividiendo y nos da como resultado K igual a menos 0.10.696, y es así como encontramos la K y la C. Aquí ya tenemos todos los valores, que es la temperatura inicial 61 igual a la temperatura del medio 24, más la C, que es 51, la K, que vale menos 0.106. Aquí acortamos la fórmula y no agregamos las últimas dos cifras, y es así como encontramos las dos preguntas y llegamos al final del video.